capítulo 3, verso 1 al verso 6. Quiero compartir en esta mañana con ustedes bajo el tema enfoque. Todo el que lo tenga, diga un fuerte amén en esta mañana. Marcos capítulo 3, verso del 1 al 6. El que lo tenga, diga amén. Así dice la porción de la Escritura a la gloria del Trino Dios. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado, día de reposo, dice la Reina Valera. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. Y la extendió, y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Puede sentarse en esta mañana. El apóstol Pablo, ya en las postrimerías de su ministerio, cerca del año 61 después de Cristo, escribe una colección de cartas conocidas como las epístolas de la cautividad. Eran 4: la epístola a los Efesios, Filipenses, Colosenses y por último la carta a Filemón. Esta última carta el apóstol Pablo la dirigió a un creyente de Colosas llamado Filemón, quien encontró a Cristo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Se trata de una carta sumamente breve, apenas un solo capítulo, la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Sin embargo, el contenido de esta carta enfatiza en lo que es la solicitud que Pablo le hace a Filemón de restaurar a Onésimo. Onésimo, que es, como quien dice, el tema central de esta carta, había sido en el pasado un esclavo de Filemón. Y Filemón fue obviamente el amo de Onésimo, un esclavo que posteriormente escapa de la casa de Filemón. Y cuando escapa de la casa de Filemón, pareciera que no escapó en buena lid, por decirlo así, sino que aquel escape fue algo que había premeditado, había pensado y aprovechó, y contrario a la ley romana, aquel hombre había decidido escapar de la casa de Filemón. Por alguna manera, Onésimo se encuentra con el apóstol Pablo en Roma, no en el restaurante de la esquina, ni tampoco en el mercado. Se encuentra con el apóstol Pablo en la prisión en la que Pablo estaba en Roma. Así que cualquiera diría que Onésimo había cambiado chinas por botellas, porque había cambiado de ser esclavo en la casa de Filemón para caer preso en Roma. Hay quien dice que esto es como salir de Guatemala para entrar a la Guatapeor. Pero sabe, no puedo pensar que fue una mera casualidad. Yo estoy seguro que la vida que Onésimo le permite llegar hasta allá, hasta la prisión en Roma, la vida que había pasado había sido parte del plan y del propósito del Señor. Sin embargo, yo quiero que usted sepa en esta mañana que la ley romana le permitía a Filemón castigar a Onésimo o hasta mandarlo a matar por su falta. Pero Pablo en su carta le escribe a Filemón expresamente pidiéndole a Filemón que perdonara a Onésimo y lo recibiera de regreso en su casa. Sin embargo, Pablo lo que quería era precisamente, como dice en el verso 16, que Filemón aceptara a Onésimo. Pero en esta ocasión Pablo extiende el llamado, lo amplía, diciéndole a Filemón: no se trata de que recibas a Onésimo de nuevo como esclavo en tu casa, sino que Pablo le estaba pidiendo a Filemón que lo aceptara, ya no como esclavo, sino como un hermano en la fe, porque Filemón Onésimo había conocido al Señor en la prisión gracias al apóstol Pablo. Tal vez Onésimo, al huir para agrandar más su falta, le había robado algo a Filemón.
Incluso Pablo lo que hizo fue en el verso 18 al 19, que se ofreció a pagar cualquier deuda a Filemón que hubiese tenido que ver con la salida de Onésimo. ¡Wow! Pero la carta de Filemón nos da varias lecciones. Sin embargo, al final de esta carta, la carta fue la petición del apóstol Pablo. No podemos ver lo que fue tal vez la respuesta de Filemón a la petición que el apóstol Pablo le estaba haciendo. Pero yo quiero que usted sepa en esta mañana que la parte final de este tema es simplemente, en resumen, una historia de restauración que evidencia precisamente el corazón de los salvados en Cristo. La carta no dice qué pasó con Onésimo, pero yo me atrevo a decirle que lo que Pablo estaba haciendo con esta carta era tirándole la bola en la cancha a Filemón para que Filemón la driblara, como decimos en el lenguaje del deporte, en cuanto a qué finalmente iba a hacer con Onésimo. Pero yo me atrevo en esta mañana a aventurarme a pensar que la misma tiene que haber tenido un final como el apóstol Pablo lo esperaba. O sea, me atrevo a pensar en esta mañana y aventurarme a decir, en mi hipótesis, que tal vez Filemón recibió a Onésimo de nuevo en su casa, pero lo recibió como un hermano en la fe. ¿Sabe por qué yo lo creo de esa manera? Porque el apóstol Pablo conocía a Filemón, y precisamente por conocer a Filemón es que envía a Onésimo de vuelta. De lo contrario, no lo hubiese enviado. ¿Usted se cree que el apóstol Pablo iba a enviar a Onésimo a casa de Filemón si sabía que Filemón lo iba a mandar a la horca, lo iba a mandar a la crucifixión con los romanos? No, el apóstol Pablo sabía en quién él estaba depositando aquella petición, aquello que estaba pidiéndolo, porque algo Pablo tenía en cuenta, y era que Cristo había venido a salvar a lo que se había perdido. Por eso en la vida se aprende, amados hermanos, que no somos lo que tenemos, somos lo que damos. Lucas dice en el capítulo 6, verso 44 al 45, que a cada árbol se les reconoce por su propio fruto. Dice en este pasaje que no se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. La triste realidad de hoy día, amados hermanos, es que uno vive en medio de gente que desconoce la naturaleza y la obra del Espíritu Santo. Porque lo han reducido a dogmas humanos, y peor aún, han reducido a la naturaleza del Espíritu a que tiene que ser como ellos lo demandan. Hay gente tristemente que a la hora de ver a Dios aún viven muchos con mentes del viejo pacto, que las estructuras, los templos, los altares, la ropa que se ponen o se dejan de poner, sus estilos de adorar, etcétera, etcétera, son más importantes que reconocer lo que Dios está haciendo con la gente para salvarlos. Alabado el Señor. Hay gente que sin sus templos no son iglesia. Hay gente que piensa que sus altares son tan santos que ninguno que no cumpla con sus requisitos los puede pisar, olvidando o desconociendo que el concepto de altar es uno del Antiguo Testamento, que no era para gente santa, sino para víctimas de sacrificio. Yo la invito a ver dónde en el Nuevo Testamento se habla de estos altares como sitios sagrados. Cuando la iglesia primitiva lo menos que hacía era construir altares, porque algunos lo consideraban como un tipo de idolatría las estructuras. Yo quiero que incluso usted sepa, hermano, que los templos no necesariamente son lugares sagrados, porque si así fuera sería un museo de santos. Los templos son refugios para pecadores que batallarán contra la carne con la ayuda del Espíritu hasta el día de su redención en Cristo Jesús. Mateo capítulo 12, verso 3 al 6, dice que en una conversación que Jesús tuvo, Él les contestó y Jesús les dijo: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entraron en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes.
¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en la culpa? Jesús dijo, yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso no es llegar al altar, sino cómo llegas a ser tú mismo un altar digno para el Señor. Alabado sea Dios. Hay gente que desconocen o olvidan que la obra del Espíritu no comienza cuando usted viene aquí al frente o levantas tu mano para aceptar a Cristo, sino que ese proceder hacia Cristo es gracias a la manifestación del Espíritu. El célebre predicador británico Charles Spurgeon dijo en una ocasión, y cito, la vida eterna es dada a todo aquel que venga buscándola. Nunca hubo nadie que haya venido a Cristo buscando la vida eterna, la vida legal, la vida espiritual, que no la haya recibido antes, en algún sentido, habiéndole sido manifestado que la tenía tan pronto como vino. Por eso en Hebreos capítulo 7, verso 25, la Biblia dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Cuando dicen amén en esta mañana, aleluya. Hay gente que desconoce u olvida que el Espíritu es quien nos convence de pecado y de juicio. Hay gente que desconoce u olvidan que el Espíritu mismo es quien nos recuerda las palabras que el mismo Señor ha dicho. Hay gente que desconocen u olvidan que nadie puede llegar a Cristo si el Espíritu Santo no le trae primero. Cuando dicen amén en esta mañana, alabado el Señor. Hay gente que desconoce o olvidan que ese sello del Espíritu que nos trae a Cristo también es la garantía de que nos acompaña hasta el día de nuestra redención en Cristo Jesús. Por eso le digo en esta mañana que vivo con la imagen de ver la sorpresa de mucha gente cuando en la finca del más allá vean gente que desecharon aquí en la tierra. Ante eso, nuestro mejor descanso es saber que Dios nunca pierde su enfoque. Dios nunca pierde su enfoque. Dios nunca pierde su propósito en la vida. Cuando usted y yo vamos a Marcos capítulo 3, del 1 al 6 que leímos al principio, este pasaje es un ejemplo de nunca perder el enfoque. Miren lo que dice, hermano, leo para ustedes. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, mire esto, hermano, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, la mano seca, dice la Reina Valera. Jesús le dice, ponte de pie frente a todos. Y luego Jesús le dice a los demás, ¿qué está permitido hacer en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Y Jesús se les quedó mirando, y enojado y entristecido al mismo tiempo por la dureza del corazón, y le dijo a aquel hombre, extiende la mano. Y cuando él la extendió, la mano le quedó restablecida. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que aún después del milagro, tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Mira esto, hermano. Yo quiero tocar brevemente unos puntos aquí en esta mañana. El primer punto es este, hermano. Y quiero que usted lo entienda en esta mañana. No todo el que asiste a una reunión religiosa tiene un motivo correcto. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, venimos a adorar al Señor. Venimos a buscar el rostro del Señor. Venimos a buscar la presencia del Señor. A mí no me interesa, hermano, alabado al Señor, si pasa cualquier cosa en alguien que está al lado mío, es que si no sea mi experiencia de adoración. Y lo único que a mí me interesa es que el que venga aquí a este lugar reciba una experiencia de adoración, tenga una experiencia maravillosa con el Señor, sea edificado por la presencia del Señor. La condición como venga alguien por esa puerta, a mí eso no me es sin cuidado, hermano. A mí me es sin cuidado. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien entra por esa puerta, yo tengo que pensar que lo trajo el Señor. Yo tengo que pensar que lo trajo el Señor. Y si el Señor lo trajo, lo hizo con algún propósito. Pero usted y yo tenemos que entender, hermano, para que no se nos cause confusión en la vida, que no todo el que asiste a una reunión religiosa tiene un motivo correcto. Porque la Biblia dice que en esta sinagoga
dice que algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús y por eso no le quitaban la vista de encima, para ver si Jesús lo sanaba en el sábado. La sinagoga, a diferencia del templo, la sinagoga era unos lugares de reunión donde la gente que no podía viajar hasta el templo de Jerusalén, habían unas sinagogas locales. Y en aquel entonces, en la sinagoga no siempre había un rabino, no siempre había un líder. La sinagoga no tenía un líder o un pastor como usted y yo podemos pensarlo en el día de hoy acá en nuestro tiempo. La sinagoga simplemente la gente llegaba. Y si un rabino llegaba, compartía la palabra, discutían de la palabra, estudiaban la palabra. Y Jesús, rabino al fin, llega allí. Pero cuando Jesús llega allí, lo primero que se encuentra es que los que estaban allí no habían ido ni a orar, ni a buscar la presencia del Señor, ni habían ido a adorar, ni habían ido a llevar sacrificio, ni habían ido a compartir la palabra. Habían ido allí solamente porque sabían que Jesús iba a entrar allí y estaban buscando la forma de ver si Jesús se atrevía a sanar a alguien en el día de reposo para acusarlo y llevarlo ante la muerte. Aún en el tiempo de hoy, hermano, existen personas así. Aunque usted y yo no lo queramos aceptar, hay gente que asiste a una reunión religiosa solo para ver lo que los demás hacen o dejan de hacer. Para el segundo punto de este tema, en esta mañana, de esta reflexión, es que Dios va por encima de lo establecido o interpretado, porque Dios tiene un enfoque definido. Y sabe que enfoque es dirigir la atención o el interés hacia un asunto para tratar de resolverlo de manera acertadamente. Mire, yo tengo, en el programa que yo tengo, el último café del día, yo tengo un background detrás de mí. La gente puede pensar que a lo mejor estoy en un estudio de televisión, o un estudio grande. No, yo tengo un cuarto mío en mi casa tranquilamente. Pero el fondo que yo tengo atrás de mí no es un fondo muy grande. Es tamaño travel, o sea que me lo puedo llevar para donde yo quiera. Y yo tengo que hacer un ejercicio, que usted no se da cuenta. Hoy va a saber lo que es ese ejercicio que yo hago en el programa. Y es que usted ve que de repente yo me acerco a la cámara, y no es que me estoy pegando por el frente. Es que estoy enfocando la cámara para que se pueda ver completo la parte de atrás sin la imperfección de los bordes. Porque enfocar es dirigir la atención a un asunto para resolverlo acertadamente. Cuando Jesús entra a aquel templo, aquella sinagoga, Jesús sabía que allí había un hombre con una mano paralizada. Y Jesús había enfocado su parte en aquel momento. Y Jesús dijo, mi enfoque es sanar la mano de este hombre. Mi enfoque no es pelear con esta gente. Mi enfoque es sanarla a este hombre. Es sanar la mano de este hombre. Pero Jesús sabía que se iba a encontrar en ese camino con gente que iba a tratar de desenfocarlo. Amados hermanos, usted se va a encontrar con gente en esta vida que van a tratar de desenfocarlo, que van a tratar de sacarlo de la ruta correcta. Pero ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice que Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todo. Mira qué tremendo, hermano. Jesús sabía que sus enemigos estaban allí. Y Jesús en su mente dijo, yo no voy a permitir que nada me desenfoque. No voy a permitir que nada cambie lo que yo vine a hacer en este momento, que es sanar la mano de este hombre. Por eso Jesús le pasó en medio a todos ellos. No fue a hablar la palabra, no fue a ministrar, fue directamente donde la necesidad, porque Dios quería bregar con aquel hombre. Óigame, mi hermano, Dios tiene sus ojos puestos, enfocado en salvar gente en este tiempo. Yo quiero que usted sepa, mi querido hermano, que toda esta clase de la farándula, que usted vea que se están entregando al Señor, gente del ambiente de la música, gente de muchas áreas por ahí, hermano, tal vez alguno pudiese cuestionar, amado hermano, la forma como Dios hace las cosas, pero Dios está salvando las vidas y está salvando a la gente. Todos estos reggaetoneros, Dios está bregando con ellos, hermano. Aunque a usted no nos guste a mí no me gusta el reggaetón, pero tengo que reconocer que Dios está bregando con ellos en el nombre del Señor.
Alabado sea Dios, aunque los vea caer y levantarse, caer y levantarse, tengo que pensar que Dios está bregando con ellos. Estamos reconociéndolo, hermano. Y muchos otros cantantes también, hermano. Pero hay gente que no entiende en esta vida realmente lo que Dios quiere hacer, porque su visión no está enfocada. Están enfocados tal vez en lo que piensan los demás, cuando Jesús lo menos que le importó era lo que pensaban los demás. Jesús dijo: este hombre tiene que sanarse esa mano y yo voy a sanarlo en el nombre del Señor. ¿Cuánto levantan su mano y alaban la gloria del Señor? Hay gente que Dios los va a salvar. Hay gente que Dios los está buscando. Y usted y yo podemos cuestionar lo que sea, pero ¿sabe qué? Lo que Dios ha enfocado, nada lo va a sacar de ese enfoque. Nada lo va a sacar de ese enfoque, aunque usted se dé contra el piso, no le guste. Los líderes religiosos de Israel habían hecho una interpretación radicalizada del día de reposo. Ellos habían dejado atrás la idea primaria de lo que era el día de reposo. Y Jesús había llegado allí para hacer un milagro y quebrantar, romper esa interpretación humana y manifestar el propósito de Dios. Porque a veces, hermanos, las cosas que nosotros pensamos son estorbo para lo que Dios quiere hacer. Pero qué bueno saber que Dios está enfocado siempre. Y no importa lo que la gente piense, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que yo le digo a nuestro pastor: lo que tú vayas a hacer, hazlo en el nombre del Señor. Hay gente que se puede dar contra el piso en esta vida, pero usted hágalo porque usted está cumpliendo el ministerio y lo que Dios quiere hacer con usted en esta vida. Otros levantan su mano y alaban la gloria del Señor. Aleluya. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 12, 7 al 8. Jesús dijo: si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables. Pues sepan que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso quiere decir que Dios va por encima de cualquier interpretación bíblica que usted y yo podamos tener en la vida. Por eso es que Dios nos sorprende, mi querido hermano, todos los días. Porque lo que Dios quiere hacer lo está haciendo. Y Dios lo va a hacer. Y Dios lo va a hacer porque tiene su enfoque claro en esta vida. Pero al mismo tiempo, el tercer punto es que Dios es un Dios que confronta. Fíjese que Dios llama a este hombre y le dice: ponte en medio de todos ellos. No dejó de abandonar a ese hombre. En otras palabras, le dijo: ponte ahí. No he terminado contigo. Voy a bregar ya mismo contigo. A lo que vine. Pero voy a aprovechar para dejarles saber algo a los que están aquí. Y Jesús le dice a los demás: es una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado, en el día de reposo? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero la Biblia dice que ellos permanecieron callados. ¿Sabe por qué, hermana? Porque ante la revelación de Dios, el silencio es una respuesta inevitable. Y eso pasa cuando uno es confrontado y se queda sin palabras. Hay gente que Dios los confronta con sus palabras y no responden. Pues entonces Dios los confronta con sus milagros y con obras que van por encima de sus preceptos mentales y de sus ideas preconcebidas. Porque Jesús, cuando hace esta pregunta, Jesús está hablando de prioridades. O sea que para Jesús la prioridad principal era atender la necesidad de alguien. Alabado el Señor. Aleluya. La prioridad de atender la necesidad de alguien era mayor que cualquier precepto humano establecido y mayor que cualquier interpretación bíblica que usted y yo podamos tener en la vida. Yo puedo interpretar algo de la Biblia que yo entiendo que es correcto, pero si Dios hace algo en una vida y eso da fruto, aunque eso implique yo quedar en vergüenza, pues que yo quede en vergüenza. Porque aunque yo quede en vergüenza, el evangelio del Señor y Dios nunca queda en vergüenza. Porque Dios es soberano y hace lo que quiera. Dios es soberano y hace lo que quiera. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el punto 4 es que Dios tiene un enfoque y ese enfoque es inquebrantable. O sea, el enfoque de Dios nada lo puede romper. Dice la Biblia que Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende la mano. Al que tenía la mano seca, le dijo: extiende la mano, porque yo le hice una pregunta a esta gente que están aquí.
Y esta gente no supieron decirme si era lícito poder sanarte en el día de reposo. Y como ellos no quisieron, yo voy a hacer lo que vine a hacer en este día. Y le dice a aquel hombre, extiende la mano. Y aquel hombre extiende su mano, la extendió y la mano le quedó restablecida. Porque nada detuvo a Jesús de hacer lo que Él había determinado hacer, que era cubrir la necesidad de aquel hombre. Lo que Dios quiere hacer en este tiempo es cubrir la necesidad del ser humano. Alabado el Señor. Y cuando usted vea a una de estas personas que están también, que tal vez visiten alguno de nuestros templos, que tal vez cantan alguna canción al Señor, que tal vez en alguna situación, hermano, usted ve como que algo está pasando, no dude que lo está haciendo el Señor. No dude que el Señor lo está haciendo. Y hay gente que podría tal vez criticar lo que están viendo, pero no saben las rodillas que se han doblado en otro tiempo. No saben la gente que ha ayunado por eso. No saben las horas que tal vez una persona ha pasado en su cuarto de rodillas, sintiendo el toque y el impacto del Espíritu Santo, porque Dios lo está haciendo, porque Dios está trabajando. Pero qué bueno es saber que el propósito de Dios, usted y yo no somos lo suficientemente poderosos como para descarrilar el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir, aunque a usted y a mí no nos guste, en el nombre del Señor, porque el propósito y el enfoque de Dios es inquebrantable. Pero cierro con esto. Hay gente que ni aún viendo un milagro van a cambiar su forma de pensar. Eso quiere decir, hermano, que en esta vida usted le va a tocar el gozo de tener que ver gente con la mano seca restaurada, y le va a tener que tocar vivir la experiencia triste de ver gente que ni aún Dios dándole con un majón de 40 libras van a querer reconocer lo que Dios está haciendo. Entonces reconocen en esta mañana lo que Dios está haciendo. Entonces pueden reconocer lo que Dios está haciendo en esta mañana. Oh, gloria a Dios, mi alma alaba la presencia del Señor. La Biblia dice que tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Por eso yo le digo a usted esta mañana, yo prefiero ser un pecador con una mano seca, pero mis ojos abiertos a la revelación, a tener ambas manos bien, pero mis ojos cerrados a la revelación. Alabado el Señor. ¿Dónde está la gente que en esta mañana van a mantener sus ojos abiertos a la revelación, abiertos al plan de Dios, abiertos al propósito de Dios, abiertos al enfoque inquebrantable de la gracia y la presencia poderosa del Señor? Póngase de pie en esta mañana, póngase de pie, alabado el Señor. El propósito de Dios es inquebrantable. Y usted, mi amigo y mi hermano, no es lo suficientemente poderoso como para poder evitar que Dios haga lo que ha determinado hacer en la vida de otra gente, en la vida de mucha gente. Alabado el Señor. Por eso es que Pablo tomó aquella carta y la escribió a Filemón y le dijo: este que te estoy enviando allá ahora, no lo recibas como esclavo, recíbelo como un hermano en la fe, porque Dios le ha permitido pasar por todo esto para que en su prisión haya conocido la verdadera libertad. Hay gente que conoce la verdadera libertad en la prisión. Oh, gloria al nombre del Señor, porque el enfoque y el propósito de Dios es inquebrantable. Incline su rostro en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre precioso de Cristo, te doy gracias, Señor. En esta hora, Padre, te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu enfoque, Dios mío, es inquebrantable. Gracias, Señor, porque tu enfoque, Señor mío, es inquebrantable. No se puede romper, Dios mío, tu propósito maravilloso. Gracias, Señor, porque tu opinión va por encima de la nuestra. Y tú eres el Dios todopoderoso que obra en las vidas y en los corazones. Nosotros recibimos, Señor, lo que estás haciendo. Reconocemos, Señor, lo que estás haciendo. Y toda la gloria y la honra es para ti, Señor, en esta vida. Hoy nosotros, Dios mío, con gozo y alegría, reconocemos, Dios amado, que nos hemos de gozar con los que se gozan recibiendo el milagro de parte tuya y sus ojos abiertos a la revelación. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu divina voluntad por siempre, para que el nombre de tu Hijo amado Jesús sea glorificado.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, el Salvador. Amén, Señor.